¿Qué tal? Muy buenos días, Dios me los bendiga. Espero que todos estén disfrutando de esta linda mañana. Estamos aquí bendecidos esta mañana. Espero que también ustedes lo estén allá. Algunos están en cama todavía, otros están tomando su cafecito, pero espero que todos tengan su teléfono porque eso es lo que se usa allá, o su Biblia a la mano. Antes que nada, quiero dar las gracias al pastor Kevin por darnos la oportunidad de entrar en su igle plataforma, de esta manera lo vamos a decir, y poder compartir las buenas nuevas con ustedes. Espero que algunos de ustedes nos puedan entender, ya que esta plataforma se usa todo en inglés, siempre hemos predicado en inglés. También quiero darle las gracias y presentarles a mi amigo y hermano, pastor Ramiro Cruz, pastor de la iglesia Mosaico. Pastor, introduzca, preséntese usted. Gracias por invitarme, Luis. Mi nombre es Ramiro Cruz, como lo acabas de decir. Soy el pastor de Mosaico Church aquí en Nashville y tengo el privilegio de estar aquí contigo para poder hablar un poco acerca del texto en Apocalipsis y en Hechos. Pues una vez más, pastor, gracias por aceptar esta invitación y bueno, queremos hablar acerca de estos dos personajes. Yo nunca he dicho que Pablo es mi favorito. Para mí el favorito es Pedro, pero vamos a hablar de Pablo y de Juan. Vamos a hablar de cómo recibieron ellos el llamado y el tema de esta mañana es la manifestación de Dios no tiene límites. ¿Y por qué le pusimos el título? ¿Por qué le puse el título? Bueno, simplemente porque el Señor le puede llamar a cualquier persona ordinaria, fina, corriente, como usted lo llame. Dios le puede llamar a cualquier persona. Así es que, mis hermanos, estamos pasando por momentos muy difíciles, muy críticos. Estamos en los tiempos de no saber qué hacer. Algunos pueden decirle ustedes, si quiere llamar el limbo, llame el limbo. Pero estamos pasando por momentos muy difíciles y muy críticos por lo que está pasando el COVID-19, que nos afecta a todos, a unos nos afecta. Las escuelas ahorita están por decidir, bueno, ya decidieron de que se va a hacer tiempo completo dentro del salón. Entonces, pero aún así, o sea, no estamos sufriendo el problema, pastor, de que si existe o no existe. Estamos sufriendo el problema de que no hay cura para eso. Entonces, yo creo que es el momento donde nosotros debemos de tener toda la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que me mira así porque dice, bueno, ese no es el tema. Por eso, no es el tema, porque no vamos a traerle otro sermón de COVID-19, porque usted escuchó miles de sermones del COVID-19. Por eso queremos ahora cambiar el switch y meternos a las Escrituras, lo que es la manifestación de Dios que no tiene límites. Así es que, pastor, vamos a ver si leemos las Escrituras. ¿Qué le parece si usted lee las Escrituras y yo leo las otras para ver cómo nos podemos encontrar dentro de estos dos personajes? Claro que sí. Como lo decías, las manifestaciones de Dios no tienen límites. En Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, registra la historia, esta nueva revelación que Juan tiene. Y empezando en el prólogo, en la introducción, Juan recibe una revelación profética. Ahora, Juan está en la isla de Patmos. La razón por la cual Juan está en la isla de Patmos es que, según algunos comentarios extrabíblicos, dicen que Juan terminó en esa isla porque lo metieron en una olla hirviendo de agua y no se murió. Así que su castigo era terminar en la isla de Patmos. Después, Juan se envejece en esa isla y termina en una ciudad ya viejo. Juan es el único apóstol que termina en su vejez. Sí. Y todos los apóstoles terminan degollados, crucificados, de alguna manera. Son mártires mártires de la iglesia cristiana. Pero Juan es el único que envejece. Ahora, Juan escribe en capítulo 1, verso 17, la visión que él tiene. Y él dice, al verlo, después de que ve la visión, ve a Jesús, el Hijo del Hombre, al verlo caía a sus pies como muerto, dice. Tanto fue la experiencia que se vino para atrás y casi cae como un muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, eso es Jesús. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Me permite orar? Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta plataforma y poder compartir las buenas nuevas. Señor, espero primeramente, Señor, que seamos usados por ti, Señor. No nos dejes hablar a nosotros, sino que seas tú el que hables y sobre todo, Señor, que podamos comunicar las buenas nuevas a aquellos que las necesitan. Inclusive, Señor, transfórmanos a nosotros, Señor, para que podamos nosotros ver transformación también en otros. Bendice todo lo que hagamos, todo lo que digamos en esta mañana y sobre todo, Señor, que tu Espíritu se manifieste en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que durante toda la historia de la Biblia encontramos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para ministrar, para ayudar, para dirigir y para enviar un mensaje, para pelear por su pueblo, y muchos de estos personajes salieron de la nada. Muchos personajes los veníamos venir ya, que ya venían. Uno, en el caso que más se me ocurre ahorita, es el de Josué. Muchos Dios los preparó poco a poco y algunos de ellos fueron prontos para obedecer inmediatamente. No en el caso de Jonás, que estás en una serie ahorita, está escuchando una serie ahorita, predicando una serie de Jonás. Así es que inclusive podríamos estar todo el día aquí mencionando personajes de la Biblia que fueron usados por Dios, y todos esos personajes, algunos ni siquiera obedecieron, pero fueron usados por Dios, aún en la desobediencia, para gloria y honra de Dios. Pero bueno, estos dos personajes que escogimos nosotros fue con un propósito, porque otra vez podemos ocurrir a muchos, pero estos dos personajes tienen algo único que me llamó la atención de los dos. Así es que mi hermano Ramiro estaba explicándonos lo que es la historia del apóstol Juan y cómo el apóstol Juan, lo que me llama mucho la atención es de que Juan fue un discípulo que seguía a Cristo. Por 3 años estuvo con él, inclusive el apóstol amado o el discípulo amado que siempre estaba a la orden, que siempre obedecía al Señor en todo. Pero sin embargo aquí vemos y dice que cae como muerto cuando se le aparece ese relámpago, esa luz. Y como usted lo mencionó, cómo él llegó a la isla de Patmos, pero aún así, él sabía del poder de Cristo, pero cuando se le aparece la luz esa resplandante, la cual se le aparece a Isaías, a Elías, se le aparece a Daniel, todas esas luces y todos esos personajes hablan de la muerte, que caen como muertos. ¿Qué piensa usted cuando caen como muertos? ¿Por qué así? Pues yo creo que la presencia de Dios, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Su presencia, nuestro físico no puede con la misma presencia de Dios. Es por eso que nuestra carne, este fragmento físico, cae de rodillas ante esa inmensa presencia de Dios. Así que es lo que sucede con estos personajes. La misma presencia de Dios, que es tan grande, tan poderosa, hace que el ser humano doblegue sus rodillas ante Él. Cuando Juan está en ese momento, dice, cuando le veí caí como muerto a sus pies. Y dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Juan tenía miedo. Claro. Estaba sintiendo algo diferente de lo que había sentido en los años que estuvo caminando con Él. Había algo totalmente diferente, porque él había sentido y había escuchado y había visto todos los milagros y las maravillas que hizo el Señor durante los 3 años de ministerio. Pero aquí dice que le puso la mano en la diestra y que le dice, no temas. ¿A qué le temía Juan en ese momento? Yo me acuerdo en una ocasión, y me encanta explicar esto porque el profeta Ezequiel habla acerca cómo describe a Dios, de una manera en la cual, si usted escucha a Ezequiel describir a Dios, usted le tiene miedo. Y me acuerdo que en una ocasión se me olvidó algo de la iglesia, del templo, del edificio, y mi casa pues está como a una milla del edificio, y a las 11:30 de la noche voy por ahí porque tenía que usarlo en la mañana temprano. Y ahí voy, y cuando yo abro el edificio me entró un miedo y un escalofrío. Y dije, caramba, y en ese momento pensé en cómo Ezequiel describe al Señor y que tuvo miedo también. Digo, si se me aparece aquí el Señor,
y hasta ahorita me está dando el cuero enchinado. Si se me aparece el Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí en la presencia del Señor? Y me recuerda cómo Juan describe, dice, caí como muerto. Y lo bonito es que nosotros, o he escuchado a algunas de las personas que dicen que si lo toco, lo tumbo, ¿cierto? Y aquí Jesucristo lo toca para levantarlo y para consolarlo. Qué lindo, ¿no? Cuando uno está pasando por momentos difíciles, pastor. Cuando está pasando uno por, qué sé yo, dificultades económicas, dificultades espirituales, ¿por qué no? Porque todos pasamos por un tiempo donde, no quiero robarle su sermón, pero Jonás pasó por un tiempo espiritual, era el Señor, era profeta y no quería obedecer. Entonces, aquí Juan lo toca al Señor y lo levanta. ¡Pum! ¿Cómo nos puede levantar a nosotros el Señor ahorita en este momento? Lo importante de esto, pastor, es cómo el Señor no solamente te levanta para que te recuperes, sino que aquí le dice a Juan, usted lo acaba de leer, vete a leerla, vete a llevar el mensaje a las 7 iglesias. Órale, vamos para arriba. Y Juan lo hace sin ninguna dificultad. Quiero darle esta aplicación, le voy a dar la oportunidad a usted, pastor, quiero darle esta aplicación en este pasaje nada más, de que muchas veces, cuando vamos caminando espiritualmente y caemos, y el Señor nos levanta. Y Él es el que nos toma de la mano y nos levanta para que sigamos, porque fuimos llamados, fuimos escogidos. Usted fue escogido, el Señor lo llamó de alguna forma y lo levantó. Y estoy seguro que ha caído muchas veces, pastor. Espiritual, física, emocionalmente, ahorita con las depresiones y todo eso, dicen que el pastor solamente llora los lunes. No, lloramos toda la semana. No sé si ha escuchado usted el libro ese que dice solamente duele los lunes. No, duele toda la semana. Como pastor, como ministro, nos duele por lo que están pasando las ovejas, por lo que está pasando la gente, y por eso el Señor nos ha llamado para algo. Y cuando estamos en lo más bajo, cuando estamos en la necesidad más grande, es cuando el poder y la gloria y la manifestación se viene con el Señor y se viene con nosotros y nos levanta. Entonces, en ese momento ya no somos nosotros. Claro. Es Cristo en nosotros. Ya, la presencia de Dios infunde cierto temor en nosotros. Ahora, cuando digo temor no es miedo, el temor es reverencia. Entonces, cuando Juan recibe la revelación y Jesús se le presenta, él tiene un poco de temor de que muera. Entonces, lo que él hace es que se pone de rodillas, cae casi muerto, para mostrar reverencia a la presencia de Dios. Pero lo hermoso de ese texto es que el mismo Dios lo abraza y le dice, no temas. Porque como le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, Moisés fue a la montaña para hablar, platicar con Dios. El anhelo que tenía Moisés de poder ver a Dios, decía, quiero verte. Y dijo, voy a pasar mi espalda y vas a poder ver mi espalda. Así que, porque no hay hombre que me ha visto y que sobreviva. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Así que aún la presencia de Dios infunde temor y nuestra reacción es arrodillarnos y reconocer su majestad y su poderío. Aún cuando nosotros tenemos temor de acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros y nos dice, no temas. Pero no solo eso, la promesa que dice, yo soy el primero y el último y el que vive, dice. Ahora, dentro de mi presencia, le está diciendo, estás safe, estás a salvo. Eso es lo que le está diciendo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Sí, soy el mero. Tengo el poder. Claro. Es increíble la promesa y la presencia de Dios en ese momento. Tremendo. Me encanta esto. Siempre quise, siempre he querido comparar los llamados, porque todos tenemos diferente llamado. Yo me acuerdo cuando recibí mi llamado para el pastorado, yo quería fuerza que fuera igual que mi pastor. Porque el pastor me decía, no, mira, es que Dios me llamó así. Y yo pensé que el pastor quería decirme, si no te llama así, no es el llamado. Pero sin embargo, otra vez, vemos aquí que Dios nos llama y aún nos levanta. Y en una ocasión, cuando yo estaba pasando por momentos más difíciles, yo pensé que ya no servía para nada. Dije, no, esto se acabó. Game over, como dicen, ¿verdad? Se acabó. Y me acuerdo que
y me reuní con el pastor y me dice, Luis, esto no se ha acabado, tú todavía no terminas, Dios te va a levantar y te va a usar para algo más. Y me acuerdo mi primer sermón que volví a predicar, regreso a la victoria, que le llamaba el sermón, me acuerdo, ese fue mi título, Dios aún no termina contigo, te va a levantar y te va a volver a usar para la honra y gloria de Él, no para la tuya, para la de Él, porque muchas veces nosotros nos paramos detrás del púlpito y cuando ya tenemos masterizado todo el sermón y todo eso, nos creemos el gallito que no me hagan nada porque yo les pico, ¿verdad? Y creyendo que nosotros somos los que vamos a ser usados y que vamos a hablar, pero en realidad cuando dejamos que el Espíritu Santo nos use, es mucho mejor que cuando nosotros venimos todos masterizados aquí. Ya. Vamos a cambiar y luego vamos a comparar. Ahora quiero leer acerca del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo. Este hombre, pues, primeramente era un perseguidor de la iglesia, era un malvado, ese sí era pecador. Yo siempre digo, un día que me encuentre con el apóstol Pablo, tengo muchas preguntas del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque habla del aguijón y habla en Romanos 7 de cómo vive en pecado y no entiende por qué es el pecado y es un laberinto del pecado. Y bueno, a mí se me hace que traía algo entre manos ahí que no sé, y no dice exactamente cuál es, ¿verdad? A lo menos yo no se lo he distinguido, espero, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del llamado de él cuando él venía persiguiendo a los cristianos. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, el capítulo 8, encontramos de cómo fue apedreado Esteban y se lo entregan a él para que lo vaya a rematar y a sepultar. Y de hecho, él viene y pide cartas a las sinagogas para que le den permiso y autoridad de ir más allá de Jerusalén, en este caso a Damasco, donde son como 225 kilómetros de Jerusalén. Y viene y pide cartas para que los del camino o los que seguían a Jesucristo fueran recogidos y traerlos y que los encerraran acá y los apedrearan o se los entregaran en el Coliseo a los leones, en aquel entonces que estábamos hablando de eso. Pero bueno, déjeme leer un poquito más acerca de lo que es la conversión de Saulo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para que las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, o en este caso a los cristianos. Fueran hombres o mujeres, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Otra vez, la luz del cielo. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y decía un locutor popular de aquí de Tennessee, y usted sabe el resto de la historia, ¿cierto? Entonces, ahí miramos cómo el apóstol Pablo cae redondito, ¡pum! Nomás en el resplandor de la luz. Él cae redondito y lo primero que hace al abrir los ojos, primero queda ciego y dice, ¿quién eres, Señor? Me llama mucho la atención la palabra Señor. Claro, porque hay varios aspectos aquí. Okay. Tenemos que hablar de la religiosidad con la que vivimos nosotros. O sea, Pablo es un hombre religioso, conoce las Escrituras. Seguidor de Dios. Claro. Amando a Dios siempre, claro, haciendo la voluntad de Dios. Claro, Pablo es uno de los, sigue explicando en la carta de los Hechos, Pablo era fariseo de los fariseos. Estudió su teología a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los sumos sacerdotes, el mejor teólogo de su época. Así que Pablo se considera uno de los mejores hombres religiosos de ese tiempo. Cuando él dice Señor, reconoce una voz diferente que no lo ha escuchado. Parece que lo ha escuchado, pero parece que no lo ha escuchado. Es por eso que se refiere a Señor. Ok, pero algo importante aquí. Saulo o Pablo
está vestido de religiosidad. Y él piensa que matar a los del camino, a los cristianos del primer siglo, Dios está de acuerdo con eso. Ahora, créeme, él no está haciendo algo malo, según él. Exacto. Él está llevando a cabo la misión de Jesús, la misión de Dios. Porque los del camino se han levantado con un mensaje contradictorio a la ley, al Torah. Ahora, antes de Jesús, el Mesías, se habían proclamado algunos Mesías antes de Jesús. Es por eso que ese lenguaje no es nuevo. Entonces se levantaban Mesías y dijeron, yo soy el Salvador del mundo, yo soy del que habla Isaías, los profetas, y que no era cierto. Ahora, cuando se levanta Jesús, Pablo dice, este es un Mesías falso. Los vamos a matar, los vamos a perseguir. Y Jesús ya ha muerto y se quedaron sus discípulos. Ahora, esta revelación es importante porque tenemos que desvestirnos de la religiosidad con la que vivimos. Muchos de nosotros pensamos que ir a la iglesia cristiana, católica, pentecostal, bautista, pensamos que tenemos una relación con Dios. Y muchas cosas de las que hacemos, pensamos que Dios está de acuerdo con todo eso. Pero en realidad se necesita tener una experiencia sobrenatural como lo tiene Pablo para que nosotros tengamos una relación personal con él. Pablo conocía todo el Torah, porque a los 12 años un niño judío conocía todo el Torah, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que Pablo era un genio en las Escrituras. Pero creo que nosotros, como seres humanos, nos vestimos de religiosidad y pensamos muchas veces que estamos actuando de la manera más cristiana. Pero Jesús no quiere solamente que actuemos de la manera más cristiana. Jesús quiere que tengamos una relación profunda, personal con Él. Y es por eso que Jesús se le aparece en medio del camino para cambiar su perspectiva de Dios. Tremendo. El apóstol Pablo no solamente va en contra de lo que dice Jesucristo, va en contra de los cristianos, sino que también va en contra de Gamaliel, su maestro. Que si usted recuerda, cuando estaban predicando Pedro y Juan, viene y él dice, déjenlos, déjenlos que sigan. Claro. Yeah. Pero como le digo, si era algo nada más que era una idea de ciertas personas, de un grupo que se habían rebelado en contra del gobierno, porque toda la idea del Mesías es un complot, es una amenaza en contra del César, ¿me entiendes? Exacto, yeah. En contra del César. Entonces cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén para morir, todos se quedan como, ¿what? No, porque según Isaías, tú no vas a morir, nosotros te vamos a defender. Claro, según todos los profetas, este nuevo Mesías viene a derribar, a derrocar al César. Yeah. Y los judíos van a tomar control. Es por eso que cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y ellos te vamos a acompañar, porque todos estaban listos para entrar en guerra. Nosotros venimos contigo y venimos bien armados. Y cuando Jesús dice, es necesario que yo muera, y dijo, no, eso no es la visión que nosotros tenemos para ti. Exacto. Tú nos viniste a liberar, a sacarnos de esta pobreza material, económica, social, política, y necesitas hacer algo. Es por eso que cuando Jesús muere en la cruz, todos se van a sus trabajos anteriores. ¿Por qué? Porque la idea del Mesías se había culminado en la cruz. Exacto. Tremendo. Y es por eso que Jesús se vuelve a revelar en una visión y Pablo le dice, ¿quién eres? Y la pregunta que quiero hacerte es que Dios va a visitarte algunas veces y probablemente vas a reconocer su voz. Y tienes que preguntarte, ¿quién es esa voz que te está llamando a vivir de una manera diferente? ¿Quién eres, Señor? Y hoy más que nunca, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo. Y la pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿O quién es mi Señor?
Porque creo que el fear, el miedo ha abrazado todo nuestro globo terráqueo, toda nuestra sociedad, todas nuestras familias. Y es momento de preguntarnos, ¿quién eres para nosotros, Jesús? Yo iría un poquito más allá. La segunda pregunta que hace. ¿Qué quieres que yo haga? Es una pregunta, o sea, ¿quién eres? Pero ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y a lo mejor, como decía usted, hey, a alguien le está llamando ahorita. Y ya descubriste quién eres. Ya descubriste quién es el que te está llamando. Ahora la pregunta, puedes hacer la pregunta, que muchos no nos animamos a hacer esta pregunta. No me animo a decir, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces, cuando nos lleva a hacer algo, entonces nos empieza a dar cosas contra el aguijón. Y quiero descifrar un poquito el aguijón, porque habla acerca del aguijón. El apóstol Pablo no solamente estaba en contra de Jesús, o sea, de los discípulos de Jesús o de los cristianos, sino que la comparación que hace Jesús cuando le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, lo está comparando con un buey. Porque en aquel tiempo se usaba un palo largo y con una puntita picuda para poder dirigir a la yunta de bueyes para que se metieran al surco y caminaran derechos. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesucristo, ¿te está doliendo y todavía no quieres obedecer? O sea, ¿te estás dando cosas contra el aguijón, te estás picoteando y todavía no quieres caminar derecho? Entonces, mi hermano, mi hermana, tú que estás ahí sentado ahorita escuchando, yo no sé qué te está pasando ahorita aquí, porque ya sabes quién es. Ahora, pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo lo puedo hacer? Así es que yo creo que vamos a cerrar. Déjeme cierro, usted termina con un enlace buenísimo ahí. Pero primeramente quiero, antes de cerrar, quiero leer tres cosas de las cómo el mismo apóstol Saulo se describe cuando se le aparece la luz. Una, la luz del cielo como relámpago en trono a él, el 9:3. La segunda, en Hechos 22:6, dice que una luz muy brillante de repente brilló desde el cielo a mi alrededor, o sea, lo opacó totalmente. Voy a regresar con el apóstol Juan, cuando también esa misma luz le opacó y cayó como muerto. Estamos hablando de dos personajes diferentes. El apóstol Juan, uno que conocía a Jesucristo, siguió a Jesucristo, era obediente, el discípulo amado, con una persona que no conocía de Dios, o no conocía de Jesucristo, conocía de Dios, pero era una persona religiosa, y que pensaba que estaba haciendo lo bueno delante de Dios, que estaba matando gente, era un asesino, era una persona mala, y él lo dice en el capítulo 22 del libro de los Hechos y en el capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 13, dice, y vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, brillando a mi alrededor, dice el apóstol Pablo. Más brillante que el sol, o sea que la luz estaba fuerte. Y ahí es cuando ya concluimos de que el poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. Venimos a Juan, el poder, la gloria, la manifestación del poder de Jesucristo no tiene límites, porque cuando le dice a Juan, ve y dile a las iglesias, va. La historia del apóstol a Pablo dice, ahora sí, me vas a hacer testigo con gentiles, con reyes y con todo mundo. Te voy a enviar. Y ve, entonces los dos son obedientes a ese llamado. Tanto el nuevo convertido como la persona. Ahora, no quiero hablar más del apóstol Pablo porque me voy a quedar toda la tarde aquí, pero vimos que pasó 3 años también para prepararse y todo eso, pero el llamado inmediatamente dijo, aquí estoy, yo voy. El profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, pum, ahí va. Y todos estos personajes que fueron llamados fueron con un propósito, pero se usó el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Así es que mi hermano, mi hermana, si tú estás escuchando en esta mañana y te está llamando el Señor, está diciendo, hey, a ti te voy a enviar, esté listo, esté preparado para que el Señor te envíe, porque Él te va a proteger y te va a cubrir a través de su Espíritu Santo. Sí, yo creo que Dios tiene un plan, un llamado para cada persona, y Dios escudriña el corazón. Nosotros no podemos escudriñar el corazón.
Tenemos dos personajes totalmente diferentes. Los dos son judíos. Su estructura eclesiástica son dos estructuras diferentes, tanto Pablo como Juan, pero Dios se revela a través de una luz. Y eso es interesante, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el pan. Se revela de una forma donde nosotros podamos entender cómo Jesús se revela hacia nosotros. El punto de todo de la historia de Hechos y Apocalipsis es que Dios se va a revelar a cada uno de nosotros y nos va a llamar para una misión. Todos tenemos una misión en el mundo y esa misión Dios de alguna forma sobrenatural o de alguna forma natural se va a revelar hacia nosotros. Así que quiero invitarte a que estés pendiente de lo que Dios está haciendo en tu vida o de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque yo sé que todo lo que estamos viviendo ahora mismo, Dios está trabajando, Dios está actuando. Amén. ¿Oramos, pastor? Claro que sí. Señor, gracias te damos por este momento, por este día. Te pido que abras nuestros ojos para poder ver tu luz y esa luz, ese llamado, que nos llame a una reflexión interna para poder conocerte aún más. Amén. Oro para que los que nos están escuchando, el mensaje de la cruz sea revelado en cada corazón de las familias que nos van a escuchar en este momento. Te pido también, Señor, que tú cumplas tus palabras y que tú llames a las personas para ir y anunciar las buenas noticias. Padre, te doy gracias por este día, por Luis, por el pastor Kevin, por los que estamos aquí, por nuestro amigo Eric, que está también aquí con nosotros. Gracias por usarnos y por llevar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga, que pasen un buen domingo y un buen inicio de semana. Vaya con Dios.